Buenos días, soy la estudiante Fidelia Vera Rocha, perteneciente a la Universidad Nacional Siglo XX, Extensión Colquiri, carrera de Derecho del curso cuarto, capítulo 17, medidas cautelares de carácter real. Introducción. Desde que se inicia el proceso penal hasta que finaliza, transcurre bastante tiempo a veces. En ese periodo pueden surgir contratiempos. Los investigados pueden fugarse o destruir pruebas. Por ejemplo, el proceso penal debe ofrecer plenas garantías y al mismo tiempo ser rápido para que no se ocasionen otros daños y para que el juicio se pueda realizar. ¿Cómo soluciona el derecho procesal este conflicto? A través de varios mecanismos que a menudo actúan como soluciones de compromiso. Entre ellos destacan las medidas cautelares. 2. Medidas cautelares de carácter real. Al referirnos de carácter real, nos referimos a las cosas muebles, inmuebles, sujetos a registros y cosas de valor monetario. Estas cosas tienen por objeto de garantizar que el imputado no realice acciones de fuga, que menciona en el artículo 234 del Código de Procedimiento Penal, en este caso acreditando que tiene un domicilio en donde encontrarle y que esté a nombre del imputado. Asimismo, en el Código de Procedimiento Penal tenemos en el artículo 252 lo referente a este tema, indicando los siguientes artículos. 252, medidas cautelares reales. Sin perjuicio de la hipoteca legal establecida por el artículo 90 del Código Penal, las medidas cautelares de carácter real serán dispuestas por el juez del proceso a petición de parte para garantizar la reparación del daño y los perjuicios, así como el pago de costas o multas a cuyo efecto se podrá solicitar el embargo de la fianza siempre que se trate de bienes propios del imputado. El trámite se regirá por el Código de Procedimiento Civil, sin exigir contracautela a la víctima en ningún caso. La anotación preventiva de los bienes propios del imputado puede ser dispuesta directamente por el fiscal desde el primer momento de la investigación a través de la resolución fundamentada, la que deberá ser informada al juez que ejerce control jurisdiccional en el plazo de 24 horas haber sido efectivizada, debiendo al juez ratificar, modificar o revocar la medida en el plazo de 3 días de comunicada la misma. 3. Fianza real. En el artículo 244 del Código de Procedimiento Penal, fianza real. La fianza real se constituye con bienes inmuebles o muebles, valores o dinero. Si se ofrecen bienes inmuebles propios o de un tercero, se presentará título de propiedad, avalúa catastral y certificado de registro correspondiente para acreditar que no pesa sobre ellos ningún gravamen o que estando gravado constituye suficiente garantía, siendo necesaria la conformidad del propietario. Tratándose de bienes muebles o joyas, se acreditará su valor mediante pericia. El juez o tribunal verificará la autenticidad y veracidad de esta operación y designará el depositario correspondiente. Tratándose de bienes sujetos a registros, el gravamen deberá inscribirse en el registro correspondiente, debiendo los funcionarios encargados dar prelación a la inscripción, efectuándola a la presentación del documento bajo su responsabilidad dentro del término de 24 horas. El dinero se depositará en una cuenta bancaria a la orden del juez o
o tribunal con mantenimiento de valor y generación de intereses. Esta fianza ingresa dentro de la medida cautelar como una medida sustitutiva. De la misma se realizará este tipo de actos para que el imputado pueda salir con medidas sustitutivas, garantizando con las cosas mencionadas. 4. Ejecución de las fianzas. Según el artículo 248 del Código de Procedimiento Penal, en caso de que el imputado sea declarado rebelde o se sustraiga a la ejecución de la pena en el tiempo de 10 días, las cosas que fueron puestas en garantía de medida cautelar pasarán a la venta vencido el plazo. El juez o tribunal dispondrá la venta por subasta pública de los bienes que integran fianza. 5. ¿Para qué sirven? Como se había mencionado anteriormente, tienen por objeto de garantizar que el imputado no incurra a realizar la fuga como riesgo procesal, acreditando que tiene un domicilio, como mínimo señalar que puede tener varios como residencias, pero un domicilio solo uno. A su nombre que no se dará a la fuga por no abandonar ese domicilio y entre otras cosas también, ya hablando de en caso de haberse dado la fuga o se presuma las cosas que hubieses garantizado, confianza, cosas muebles o inmuebles, se rematan y monetizarán con el objeto de cubrir los gastos y costas procesales para su captura del prófugo. En resumen, las medidas cautelares reales son para que el imputado pueda salir de la detención preventiva y en caso de fuga rematar esos bienes de él o de sus fiadores, a objeto de que con ese dinero se pueda iniciar la búsqueda del prófugo. 6. Hipoteca legal, secuestro y retención. En el artículo 90, hipoteca legal, secuestro y retención. Desde el momento de la comisión de un delito, los bienes inmuebles de los responsables se tendrá por hipoteca, especialmente para la responsabilidad civil. Podrá ordenarse también por el juez el secuestro de los bienes muebles y la retención en su caso. En la norma con relación a las medidas cautelares de orden real, tomamos en cuenta que por este artículo son grabados. Sin embargo, en los otros artículos mencionados no importa si estuviesen grabados por este artículo. Existe una excepción para presentar como garantía real. 7. Base legal. En el artículo 252 del Código de Procedimiento Penal señala que las medidas cautelares de carácter real proceden frente a daños graves o de difícil reparación o en caso de daño civil o para asegurar provisionalmente los efectos de esta. Los artículos 320, 325, 326, 329 del Código Procesal Civil en relación con el artículo 252 del Código de Procedimiento Penal son los artículos que hacen mención el Código del Procedimiento Penal con lo referente al tema civil, es decir, el procedimiento para las medidas cautelares del orden real. Buenos días, soy la estudiante Fidelia Vera Rocha, perteneciente a la Universidad Nacional Siglo XX, Extensión Colquiri, carrera de Derecho del curso cuarto. Capítulo 17, medidas cautelares de carácter real. Introducción. Desde que se inicia el proceso penal hasta que finaliza, transcurre bastante tiempo a veces. En ese periodo pueden surgir contratiempos. Los investigados pueden fugarse o destruir pruebas. Por ejemplo,